Buenas noches, amada familia. Nuestro programa Creciendo Juntos todos los martes 8 p.m. por YouTube y por Facebook. Es una bendición que podamos compartir la palabra de Dios con consejos prácticos del día a día, donde vemos la gloria de Dios, vemos vivencias, experiencias de diferentes personas, diferentes familias que nos bendicen con sus testimonios. Pero usted también, donde está ahí conectado, por favor, puede colocar sus comentarios, puede escribir los aportes, las sugerencias que tiene. Eso edifica también las personas que lo ven, pero aparte de eso también ayuda para que el algoritmo que tiene YouTube, que tiene Facebook, sea más evidenciado en las redes sociales y otras familias que tal vez están empezando a andar con Cristo o que no lo conocen, pues puedan tener la oportunidad de ver esa bendición. Estoy aquí con mi amada esposa, entonces estamos una vez más compartiendo esta bendición. Es Amada. una alegría estar nuevamente con ustedes en este espacio que la Iglesia Wesleyana, la palabra dice, nos ofrece, que es realmente muy provechoso para edificarnos como familias. Son cordialmente bienvenidos. Les pedimos que puedan compartir estos videos con más personas en el espacio Creciendo Juntos, martes 8 p.m. Bien. Amada familia, entonces tenemos la oportunidad hoy de compartir un título impactante que nosotros en nuestro devocional lo pudimos evidenciar, y es una familia que agrada a Dios, una familia que quiere hacer las cosas conforme al corazón del Señor. Es un reto, es una oportunidad para que podamos hablar con nuestros cercanos, podamos meditar en la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos que nos llevan a esta oportunidad el día de hoy de ver qué quiere el Señor que hagamos en familia. El diseño original del Señor, ¿no? Esposa de la familia, hombre y mujer, y en una bendición, buscando juntos la presencia de Dios en todo momento, en los momentos de alegría, de gozo, de juventud, de cuando uno está más grande, más adulto, pero siempre buscando agradar a Dios. ¿Qué te dice este título, esposa? Bien, es bastante importante y viene una palabra poderosa de parte de Dios aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Vamos a ver desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Entonces nos habla directamente el Señor Jesucristo. Así es. Nuestro autor también, como dice mi esposa, directamente es palabras del Señor Jesús, donde comúnmente se escucha que es el Sermón del Monte. Y según lo que ya el estudio bíblico nos dice, es que es como la carta de navegación, como la constitución de nosotros los cristianos, ¿cierto? En donde dice, ¿quiénes somos bienaventurados? Y vamos a ver quiénes somos bienaventurados en el Señor. Y es importante hablar de Mateo. ¿Qué te acuerdas de Mateo, más conocido también en el mundo en ese tiempo de los judíos como Leví? Sí, Leví era un recaudador de impuestos, tenía supremamente altos esos impuestos, lo conocían mucho porque él estaba en un espacio donde los judíos se trasladaban desde Galilea a Capernaum. Allí todos lo conocían y él conocía al Señor Jesús de primera mano y presencialmente. Todo lo escuchaba y lo veía como el Señor Jesús lo hacía. Sí, y mirando esa historia un poco de cómo fue el acercamiento de Mateo o Leví con el Señor Jesús, lo que tú estás diciendo, precisamente me llamó la atención que estudiando este pasaje nos habla de cómo agradar al Señor. Pero precisamente Leví, él se acercó al Señor Jesús y lo invitó. ¿A dónde lo invitó? A su casa, a una cena y con más amigos de él. Realmente también recordamos un título en el que él dice que Jesús comió con pecadores. De acuerdo, sí, gran enseñanza que empezamos a ver en este momento, y es que el Señor utiliza este hombre, este recaudador de impuestos, Leví, para poder que él escribiera este pasaje hermoso de las bienaventuranzas. Es el más completo porque también está en otra parte en Lucas, pero Mateo le da más detalles. Entonces me llama la atención porque seguramente si Mateo lo invitó a la casa es porque le da una importancia especial de tener la presencia del Señor Jesús. Inclusive lo invitó, como tú dices, lo criticaron en ese momento a Jesús porque comía con todos, pero Mateo, aún sin conocerlo, sabía que Jesús es de bendición. Entonces, el primer mensaje esta noche, amada familia,
siempre, siempre buscar la presencia del Señor. En este momento, como dice mi esposa, Mateo nos muestra que él invitó al Señor Jesús a cenar, pero en todo momento, y es tradicional en el cuerpo de Cristo, es un momento muy lindo cuando se ora por los alimentos, ¿cierto? Así Donde uno es. le dice al Señor, Padre, gracias, estamos muy agradecidos porque nos das esta bendición, esta provisión. Y puede ser una oración con el tiempo que exista, extensa o puntual, pero no se trata de hacer un devocional de pronto precisamente en el momento, o si hay el tiempo, fabuloso, pero siempre dar el testimonio a donde estemos, de decir, aquí somos unas personas temerosas de Dios, sea en un restaurante, sea en un centro comercial, donde estemos, eso es impactante. A mí me ha pasado que uno está en algún sitio y lo hace, y las personas desde los cercanos o la persona que nos está ayudando con la mesa, el que lo atiende a uno, eso le llama la atención. Y es tan impactante, porque la palabra es trascendental, que el trato es diferente. Yo me he dado cuenta que uno empieza a hacerlo, uno tiene una posición, lo importante en esta introducción que estamos hablando de una familia que agrada a Dios, es una posición donde uno dice, acá evidenciamos que somos agradecidos con el Señor y ese ambiente se forma. ¿Tú qué experiencia has vivido en ese sentido? Claro que sí, es bastante impactante en cualquier lugar, pero mucho más en cada casa, en cada hogar, como familias. Reunámonos a la mesa, como hijos, como padres, como esposos, como abuelos, en un almuerzo, en una cena, y allí compartamos todos esa palabra, esa bendición de parte del Señor. Sí, y es que el ambiente de una cena, inclusive en la parte de estudio del comportamiento humano, cuando una persona comparte los alimentos, es algo que es algún recuerdo que siempre va a estar. No en vano el Señor Jesús, antes de partir de esta tierra, porque sigue con nosotros en el Espíritu Santo que está con nosotros siempre, él hizo una cena. Entonces es un momento muy especial que queremos que lo recobremos en este momento, ama familia, y sabemos que los compromisos no son fáciles, porque entonces los horarios de los dos esposos, de los hijos, del grupo, del núcleo familiar, pues muchas veces no son fáciles de que coincidan, pero cuando coincidan, pues aprovechémoslos al máximo. ¿Tú Así qué es, piensas, en los amor? servicios de nuestra iglesia wesleyana, hay organizada una cena para conmemorar, para recordar ese sacrificio que hizo el Señor Jesús. Bien, bueno, entonces entrando ya un poco en el contexto que estamos hablando de esta tarde-noche, estamos hablando acerca de Mateo 5:3. El primer versículo nos dice, Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Entonces, aquí en este versículo me impacta porque en ese sermón del monte, el Señor nos lleva a que, a primero reconocer que somos pobres, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. No necesariamente, y eso vale aclararlo, en algún momento en la historia se pensó que entre más pobre económicamente fuera, más cerca estaba de Dios. Pero mira que el versículo es muy específico, dice los pobres de espíritu, que se dan cuenta de la necesidad que tienen del reino de Dios. Entonces, es pobre en espíritu aquella persona que reconoce su situación, que sin el Señor no es nada, que puede estar en una bendición económica especial, puede tener un muy buen trabajo, puede estar muy bien de salud, pero reconozco mi condición, soy pobre espíritu sin Él. Es decir, solamente Él me lleva a un lugar diferente, trascendental, donde mi alma está completamente llena y mi espíritu está a los pies del Señor Jesús. ¿Tú cómo empieza Sí, este claro. versículo? Mira, voy a leer directamente de esta versión, que es la PDT, la palabra de Dios para todos. ¿Qué ves ahí? Dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. La palabra afortunados es sinónimo de bienaventurados, de doblemente bendecidos. Y como tú decías, es
ese reconocimiento de esa necesidad espiritual, porque en muchas de nuestras familias todavía hay miembros que no conocen del Señor Jesús, que todavía no son salvos, y tenemos esa grandiosa tarea que nos dejó el Señor Jesús. Entonces, ese reconocimiento de ser pobres espiritualmente, también debemos ayudarles a nuestros miembros de familia para que lleguen a los pies del Señor Jesucristo y sean salvos. De acuerdo, y dando un poco de seguimiento a lo que estábamos mirando en este versículo lo primero es reconocer que tengo la necesidad de Él. Entonces, una familia que agrada al Señor, como es nuestro título de entrada, es una familia que reconoce al Señor en todos nuestros caminos. Amén. Y cuando yo hago el acto de decirle al Señor y me coloco de rodillas y le digo, Señor, hoy yo me postro ante ti y te entrego toda mi familia. Te quiero, Señor, colocar este tiempo, este día, este momento, Señor, en tus manos, Señor. Amén. Te encargo a mi esposa, Señor, a todo mi grupo familiar, para que el día de hoy, en el trabajo, en el estudio, donde estemos, veamos tu gloria, Señor, y brillemos con tu Espíritu Santo. Amén. Es un ejemplo, amada familia, de cómo uno es pobre en espíritu en ese momento, en donde dice, oye, si yo salgo sin darle la gloria a Dios, voy a perder. Porque voy sin el Espíritu ¿y cuánto dura uno? El tiempo que pueda, ojalá que pueda durar más, donde da ese reconocimiento, puede meditar en la palabra y hace su devocional. ¿Qué piensas de esas Así es. experiencias, amor? Es muy importante hacer ese tiempo de oración, de devocional en cada uno de nuestros hogares, con las personas que tenemos en nuestro alrededor o inclusive solos. Ese es el tiempo que debemos dedicarle a nuestro Dios. Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente versículo de Sí. las bienaventuranzas. Dime. El versículo 4 Sí, dice: afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. de acuerdo. Entonces el Señor nos da como un hilo conductor en esta predicación del Sermón del Monte, en donde dice lo primero es que reconocer al Señor, como miramos en el Así primer es. versículo. Y seguido está hablando, bienaventurados los que lloran, ¿cierto? Porque estamos conscientes, estamos claros que solamente a los pies del Señor puedo derramar todo mi corazón con el propósito de que Él me sane, de que Él pueda hacer ese milagro sobrenatural, ¿cierto? Si vemos un ejemplo del primer versículo, es como cuando llegó el hijo pródigo y se colocó y le dijo al papá, papá, perdóname, soy consciente que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hazme una nueva oportunidad. ¿Y qué hace el padre? Dice, pero hijo, por favor, claro, sigue, por favor atiendan a mi hijo de la mejor manera. Él se había perdido, pero ahora vuelve a su casa. En ese momento, cuando uno se coloca de rodillas ante el Señor, es ese ejemplo. Y enseguida, el versículo que estamos mirando, es cuando hay lloro, ¿cierto? Es cuando yo me coloco y digo, Señor, ya me postro a adorar con todo, con mis lágrimas, con mi sentimiento. Hay un ejemplo en la Biblia y es que Jesucristo llega donde sus amigos, ¿cierto? Lázaro, María y Marta. Pero cada uno tiene un comportamiento diferente ante el evento de Lázaro, que partió. Y siempre se reconoce ese comportamiento apropiado, mejor el de María, porque María precisamente hizo eso. Dice que se postró a los pies del Señor y se puso a llorar. Dice exactamente en Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Y entonces ahí es un ejemplo del versículo que estamos analizando: bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. Imagínate ese cuadro tan hermoso, que María se postra a los pies del Señor Jesús al tener ese evento de Lázaro, el hermano, y lo que ella hace es, ¿a quién buscó a postrarse a llorar? Ante Jesús. ¿Cómo te imaginas ese evento, amor? Sí, mira que hay muchas situaciones en las familias por las cuales hay que apostrarnos delante del Señor. Amén. Quizás un hijo, una esposa, un esposo por el cual tengamos que postrarnos delante del Señor y allí derramar nuestras lágrimas y clamar por ellos. Entonces, este es un evento muy importante delante del Señor. Amén. Porque imagínate, con el amor que el Señor Jesús dice que lo seguían multitudes. Y después de esta situación que se presentó con María a los pies del Señor Jesús, dice que Él se conmovió tanto. Entonces estamos viendo otro punto importante, y es que el Señor es un Dios cercano, es un Dios de sentimientos, que no te va a echar afuera y decir, pues
ya lo siento, no se puede hacer nada, no. Él siempre tiene una oportunidad de decir, bueno, miremos cómo te puedo ayudar. Y Él sabe la mejor respuesta. En ese momento la mejor respuesta para María fue resucitar a Lázaro, porque para el Señor no hay nada imposible. En otros momentos no, porque el Señor es autónomo. No podemos preguntarle exactamente por qué resucita a unas personas, como en ese momento a Lázaro, u a otras no. Simplemente es pedirle de corazón que nos consuele, como está diciendo en la segunda bienaventuranza que estamos leyendo. ¿Para qué? Para que Él nos levante. Lloro a los pies del Señor en un acto de adoración, y no solamente en una situación de problemática, sino por ejemplo cuando tenemos un momento de adorarlo. Uno puede llorar diciéndole, Señor, gracias, estoy muy agradecido. Hoy no tengo a pedir nada. Estamos hablando de consejos, de ejemplos de una familia que adora a Dios, que agradece, ¿cierto? Y una de esas formas es, primero, como vimos, colocar todo el día en manos de Él, y segundo, un acto de adoración, bien sean los problemas o un día común y corriente, podernos inclusive llorar, derramar todo nuestro sentimiento y decir, Señor, gracias, estoy muy agradecido. Yo creo que unos cabezas de hogar, las personas que estén dirigiendo la familia, si damos ese ejemplo de siempre darle la gloria a Dios y ser agradecidos, yo creo que es una base muy fuerte, como dice la palabra de Dios, como una base sobre la roca, construida sobre la roca, esos cimientos que no los va a mover un viento pasajero, sino que así estén con nosotros, los hijos cuando pequeños, o ya cuando partan a su vida familiar, de esposos, viajen a otro sitio donde el Señor los lleve. Entonces van a tener unas bases firmes, que eso no lo va a mover nada. ¿Tú cómo has experimentado eso? ¿Qué has visto en las familias que hacen esto? Sí, realmente ¿Qué el hacemos? Señor nos consuela. Él es un Dios verdadero, y la consolación que viene de parte de Él, o ese abrazo de parte de Él, es bastante poderoso en cada uno de nosotros. Entonces seguimos con el tercer punto, el tercer consejo que el Señor Jesucristo nos da exactamente en este Sermón del Monte, y dice en el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay varios ejemplos donde uno en la vida tiene ¿cómo lo tienes en esa versión, amor? El 5. Dice, afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Amén. Y entonces mirando un poco, uno dice ser manso y le da la promesa de tierra. Y nos llevó a meditar acerca del libro de Josué, ¿cierto? Que dice que Josué siempre fue el siervo de Moisés. Seguramente desde joven, como decimos normalmente en el mundo de empresas, le cargó el maletín a Moisés, le ayudó, ¿sí? En todo momento, en los triunfos, en las derrotas, cuando Moisés estaba triste, estaba feliz, ¿cierto? Porque esa persona es ese líder que estaba formando Moisés para cuando él partiera. De hecho, en una parte, cuando está empezando el libro dice siervo de Moisés, y después le llama siervo de Jehová. Entonces, mira cómo el Señor nos muestra que es cumpliéndose precisamente esta bienaventuranza. Él fue manso porque esperó su momento, pero esperó su momento, y cuando fue jovencito Josué, no, ya era entrado en años. Se dice que ya estaba en una edad de 80 años cuando él coge ese liderazgo, y cuando parte Moisés a la presencia del Señor, pero entonces él fue manso porque supo esperar, y evidentemente se cumplió ese versículo, porque dice que él fue el que entró a la tierra prometida. Aunque Moisés la vio, pero el que entró a la tierra prometida fue Josué. ¿Cómo tú evidencias un ejemplo actual de este Sí, versículo? en las familias hay muchas maneras de ser humildes. Labores como, por ejemplo, sacar la basura, lavar los baños, quizás preparar una comida, una cena, son actos de humildad allí. Atender a uno de los miembros de la familia cuando está enfermo, o cuando hay una celebración especial, un cumpleaños, un matrimonio, son actos de humildad de parte de cada uno de nosotros. De acuerdo. De esta manera. Son ejemplos prácticos porque la Biblia evidentemente es un manual de vida y es lleno de las promesas, y dice que y es muy real, dice que es el único libro donde el autor está presente, que es el Espíritu Santo. Así es.
¿de acuerdo? Pero entonces lo estamos colocando en un contexto histórico de evidentemente lo que el Señor hizo en la palabra de Dios, pero también en nuestras casas, porque lo bonito es hacer un práctico. ¿Qué debo hacer yo con la palabra de Dios? Porque no sea algo lejano. Alguien podría decir, sí, pero eso fue en esa época, ¿no? La palabra de Dios sigue igualmente vigente, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y no ha cambiado. Sigue todo como dice el Señor, y también, evidentemente, no solo las instrucciones, sino también las bendiciones. Porque estamos hablando acá que todas las bienaventuranzas dice, si tú haces esto, papito, mamita, que son los que dirigen el hogar, entonces tendrán esta otra parte. No solamente se da en esta predicación se da la instrucción, sino que también se da una bendición adicional. Y tenemos el 6, el siguiente versículo. Sí, amor. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. De acuerdo. Bueno, mirando exactamente cuándo el pueblo de Israel vivió ese pasaje bíblico, pues nos lleva a Deuteronomio 9, donde dice que el Señor les dio directamente a ellos una forma de alimentarse, ¿cierto? Maná, que caía del cielo, y hasta pidieron algo más. ¿Qué fue lo que ellos pidieron en el desierto? Codornices, quisieron algo de carne. Entonces mira tan misericordioso Dios que ahí se cumple esta palabra. El Señor Jesucristo en esta predicación está dando como un recuento de lo que ya se cumplió, pero también Él como Dios, acá 100% hombre y 100% Dios en la tierra, también evidencia que Él cumplía estas etapas, porque Él también estuvo en el desierto, porque Él también lloró, porque Él fue el primero que reconoció, ¿cierto?, que tenía el Padre con Él siempre y que nada lo hacía sin consultarle y sin pedir la bendición y la autorización del Señor, de Dios Todopoderoso. Entonces es muy trascendental, por eso lo trajimos este día, para meditarlo en familia. Y si se cumplió en el pueblo de Israel, se cumplió obviamente todo lo que el Señor predica, lo cumplió todo, entonces también nos está dando esta tarde, esta noche, esa bendición para que lo sigamos practicando en nuestras amadas familias. Y bueno, en el pueblo de Israel en el desierto ellos vivieron 40 años y vieron esa provisión de maná y de codornices, y no perecieron de hambre precisamente, aunque en el desierto no había nada más. Pero en nuestras familias prácticamente, ¿cómo se puede aplicar? Sí, en nuestras familias tenemos que tener en cuenta esa justicia. Por ejemplo, con los hijos. Muchas veces se les habla únicamente de cosas que hicieron mal de pronto en su academia, en su colegio, universidad, jardín. De pronto se le hace esos llamados de atención, pero también hay que reconocerles lo bueno, o a los esposos o a las esposas hay que reconocerles lo bueno. ¿Y cómo se les premia? De diferentes maneras. Hay diferentes detalles para hacer justicia, no solamente con lo negativo, sino con lo positivo. Esa es la justicia de parte del Señor. ¿Se puede hacer una justicia dándole un bono a la esposa de compras, por ejemplo, al centro comercial? Sí, claro que sí. Yo dándole ideas aquí a las esposas. Qué bendición, claro. Y tú lo enfocaste, me parece muy chévere, porque yo di el ejemplo de la provisión física que decía hambre y sed de justicia. Claro, Él proveyó en ese momento sustento para el pueblo de Israel, pero tú lo enfocaste el ejemplo a la familia, hambre y sed de justicia en el sentido de las actitudes, de hacer justicia, de reclamar, no reclamar solamente lo que está por mejorar, una oportunidad de mejora, sino algo de lo bueno que tiene, ¿cierto? Me pareció muy chévere porque ahí le diste ese contraste. Así es. Y siguiendo para poder ir optimizando el tiempo, en el versículo 7 de esta bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces me ministra mucho en Primera de Reyes 17, donde el profeta, ¿cierto?, llega exactamente donde una mujer que era viuda, el profeta Elías. Y cómo este hombre dice que ella estaba en sus labores, pero le dice que le dé provisión a él, alimento y bebida. Y pues ella realmente estaba demasiado justa, muy escasa, pero aún así ella no se negó.
Es una mujer que aplica este versículo que estamos diciendo. Es una mujer misericordiosa y evidentemente alcanzó misericordia, porque mira que después que ella hizo esa actitud con el profeta que llegó, ¿cierto? Y él no lo hizo ni mucho menos con el ánimo de aprovechar su situación de esta mujer o por un evento que fuera injusto, aunque uno lo ve y dice, wow, tremendo. Pero él sabía que Jehová tenía un propósito con ese acto, dejarlo escrito en la Biblia, para que veamos que cuando damos, cuando nos desprendemos de lo que creemos que es de nosotros, porque todo es del Señor, pero esa mujer dijo, listo, no tengo gran provisión, pero yo lo voy a hacer, profeta. Yo te voy a proveer y te voy a bendecir, porque era una mujer que tenía esa actitud de misericordia. Y mira lo que dice textualmente que pasó cuando ella le dio alimento a ese hombre de Dios, al profeta Elías. Dice, la tinaja en la que había suficiente no escaseó, siempre estuvo con bastante provisión para la familia y se multiplicó para permitir que la familia de ella y otras personas comieran por muchos días. Entonces, mira que es un ejemplo real. Evidentemente lo que está en la palabra de Dios es sí, es amén, es real, ocurrió, fue un hecho contundente que está escrito para que todas las generaciones que estamos acá, como en este momento que estamos aprovechando, en el caso de cuando estuvo esta mujer y Elías, pues eso hace demasiado tiempo y no habían estas redes sociales, pero mira que hoy estamos utilizando estas redes para contar esa historia y saber que el Señor cumplió su palabra. ¿Qué te ministra este ejemplo o un caso práctico que tengas para compartirnos, esposa? Bueno, trasladémonos a otro ejemplo. De pronto para estos tiempos existen infidelidades en el hogar, no en todos, en algunos. Pero cuando suceden estos actos de infidelidad, ¿cómo podemos ejercer en esta palabra? ¿Cómo podemos ejercer la compasión? O cuando uno de los cónyuges arriesga el dinero, la economía de la familia en una pirámide. Son asuntos bastante delicados. ¿Cómo ejercemos esa compasión? Lo tenemos que tener delante del Señor, con dirección del Señor y su palabra. Pero ahí es donde debemos acercarnos hacia Él y ver cómo Él tiene compasión hacia nosotros y qué solución vamos a dar para la familia. Un acto de misericordia. Tú estás colocando casos evidentemente bastante difíciles, ¿no? Sí. Imagínate estos casos extremos que tú colocas de cómo una persona puede ejercer misericordia sobre esa persona y no ir por una solución que, entre comillas, es la que muchas personas la van a aconsejar, ¿no? Una persona que no tenga el Espíritu de Dios lo va a aconsejar de una vez a que tome una decisión de una separación o de una, con la cabeza apresurada, su corazón lleno de dolor, todas estas situaciones sin antes hacer un proceso de darse el paso los dos y hablar, ¿cierto? Abrir sus corazones, buscar una ayuda profesional de las personas que los pueden orientar y evidentemente una ayuda espiritual para poder de antes de hablar de temas tan complicados como el divorcio, las separaciones, todas esas cosas que realmente sabemos que generan es dolor, traumas en la familia, con los hijos, problemas económicos, hay que decirlo, porque cuando está un todo un 100% y tú lo divides, son dos partes de 50%, pero realmente no es lo completo, no es la unidad que había. Pero aún más importante es el ser humano, porque dice que lo que unió el hombre no lo separe Dios. Entonces se rompe toda una historia de un año, 5, 10, 15, 20, 30 años, lo que sea. Pero la invitación esta noche, amada familia, es, y según el versículo que estamos analizando, es: hay que tener también un acto de misericordia, ¿cierto? Y no tomar una decisión trascendental sin antes buscar la orientación de personas que en este momento, en pareja, tiene que ser en pareja y con una voluntad de cambio y una voluntad de perdón para que exista una reconciliación. Pero son temas que hay que tratarlos y gracias por traerlo sobre esta mesa, amada esposa, porque
pasan estas situaciones y en consejería llegan esas cosas. Y de una vez llega, hay dolor, hay rabia, hay sed de venganza, hay frustración, hay una cantidad de sentimientos, pero lo que nos dice este Señor, este versículo esta tarde es: tengamos un acto de misericordia, primero con esta persona, pero también con nosotros mismos, porque todos estos procesos, cuando no hay perdón, también se afecta la misma persona, el mismo individuo. Cuando hay un rencor, no se perdona. Lo primero que toca hacer es reconocer la situación, perdonarse y buscar el paso a seguir, pero que sea todo con un procedimiento, buscar la presencia de Dios y que el Señor dirija esos corazones para evitar que sea una consecuencia peor de lo que es error, porque ya fue un error demasiado grave, pero la otra decisión puede ser también igual o peor para esa persona, esa familia. ¿Tú qué piensas en esa Sí, conclusión? claro, retomando lo que tú estabas diciendo con respecto al matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Entonces, es eso, pero debemos estar alineados con la palabra y tomar ese mentoreo pues con personas maduras, espirituales de la congregación, pastores que puedan ayudar en esa restauración o restitución o pasos a seguir. Lo que tú estás diciendo es muy importante y lo quiero reivindicar en este momento, y es cuán importante es nuestra congregación, donde Dios nos plantó, donde Dios nos colocó para que crezcamos, para que florezcamos, como vemos el ejemplo de un lindo árbol. Asimismo, es volver a la casa, porque en la pandemia pasaron situaciones y las redes son chéveres para, por ejemplo, en este caso, utilizarla para evangelizar, como en este caso que estamos haciéndolo. Pero la invitación es saber que ese contacto, esa relación que se puede tener con la familia de Dios, con el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Tú lo colocaste con el ejemplo de nuestros pastores, eso no lo reemplaza a nadie. No lo reemplaza ningún YouTube, ningún Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, nada. Sí son importantes estas redes para que yo vea el mensaje y pueda replicarlo, ¿cierto? Escribo un comentario, le doy me gusta, algo que aporte y lo replico, o hoy se lo envié inclusive a 2 amigos, un mensaje que dio aquí nuestra amada iglesia, ¿cierto? Y lo envié y tuve una respuesta. Eso está bien, pero no reemplaza el contacto, porque tú colocas un ejemplo muy importante y es esta pareja, por ejemplo, que están buscando misericordia entre los dos, quieren darse una oportunidad. ¿A quién buscan? A su pastor. Pueden ir también a un psicólogo, está bien, muy bien, pero evidentemente hay un contacto con nuestro pastor, que es un hombre de Dios, un hombre que tiene una formación espiritual. Él puede delegarlo a un líder o él sea persona, depende cómo lo organicen, pero este contacto de poder decirle a la persona cómo me siento, cómo estoy, eso no lo reemplaza a nadie. Hay casos extremos también, y lo sabemos, pues están en Estados Unidos y quieren hablar con un pastor que está en otro lugar, pues pueden evidentemente utilizar las redes. Pero si no es el caso, los invitamos, amada familia, para que siempre tengamos presente que el contacto, el congregarnos, dice, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Y uno, cuando ve evidentemente la historia de Jesús, dice que él practicaba ir a la sinagoga. Entonces es un ejemplo que nos da para poder evidenciar que esta relación no se reemplaza con nada. Continuando con el versículo 8, dice: afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. De acuerdo. Y entonces ahí, buscando una aplicación real de esta bienaventuranza, me ministra cómo el Señor, ¿cierto?, muestra que dice que el rey David tenía el corazón de Dios. Pero uno ve y dice, bueno, el Señor conoce las intenciones del corazón, pero muestra es que Él lo hizo cuando fue rey. Entonces Él mostró siempre que sobre Él estaba un Dios todopoderoso. Porque si uno analiza la Biblia en detalle, un Elías, un Eliseo o un Daniel, pudiese uno decir que tuvieron un corazón más dispuesto al corazón del Señor. Seguramente también, eso no quiere decir que a ellos los descarte, pero
el Señor le plació mostrar el corazón de David, que aún teniendo ese poder que tenía, teniendo ese impacto en la nación, siempre reconoció a un Dios verdadero. ¿Y cómo puedes ver este versículo aplicado en nuestra familia? Limpio corazón. El tener el limpio corazón, por ejemplo, nuestros hijos en los colegios, asediados por muchas cosas, laboralmente de pronto en los trabajos, cómo mantener ese corazón puro en los desplazamientos de su hogar, dentro del hogar, dentro de la iglesia, cómo mantener ese corazón puro. Es un reto bastante grande, pero no es imposible. Así es. Y siempre que acudimos al Espíritu Santo, podemos tener ese corazón puro, ese corazón limpio delante del Señor. Pueden ocurrir fallas, claro, pero delante del Señor las podemos dejar. Podemos acudir a Él para que nos limpie y podamos tener ese corazón puro. De acuerdo. Y continuando con esta predicación del Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y ahí tenemos un ejemplo que estábamos meditando precisamente el día de ayer en nuestro devocional, de una pareja, ¿cierto? Que ella, con la actitud que tuvo de buscar la paz, evitó que un rey hiciera una represalia contra su esposo. Y aquí estamos hablando exactamente de 1 Samuel 25, donde Abigail intercedió por Nabal. El rey David le mandó un saludo especial. Realmente, si uno ve, dice, es un saludo que el rey David le envió, ¿cierto? Quería hacer una relación con él, identificarlo quién era, hacer una integración pues con los hombres de Nabal. Y Nabal le contestó definitivamente muy mal. Y el rey David dijo: bueno, vaya, búsqueme a este hombre, y como no quiso hacer parte de mi reino, entonces vamos a buscarlo para que no vuelva a hacer ese error. Pero Abigail, en lugar de buscar un problema mayor, Abigail, siendo la esposa de Nabal, ella lo que hizo fue que, esposa, ¿qué te acuerdas que Abigail hizo? Ella fue, ¿cierto? Bendijo a los hombres de David, ¿cierto? Los buscó a David siendo el rey que iba a tomar represalias contra su esposo Nabal, e intercedió por él. Le dijo: mi rey, perdónelo por favor, tenga una actitud de perdón con él, ¿cierto? Es decir, fue una mujer que buscó la paz. Y acá dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y evidentemente, cuando uno termina de leer todo ese libro, uno se da cuenta que el rey David fue llamado a misericordia, y ejerció la paz sobre ese hombre, sobre Nabal, que le contestó muy mal, que no quiso integrarse con él, que no quiso hacerle caso, pero Abigail fue usada grandemente para evitar un conflicto. ¿Qué ejemplo tú tienes, amada esposa, para poder evidenciar este versículo en el contexto de hoy? Sí, podemos citar muchos, pero de pronto podemos mencionar alguno. Por ejemplo, cuando vamos en los vehículos, en los carros, quizás una cerrada, un Sí. conflicto con alguien, con otro conductor. Ese lo podemos ver muy cotidiano, ¿no? Cómo reaccionamos. O en el hogar, las mujeres, de pronto, en la calle también, cómo poder evitar una riña, una contienda, ¿sí? No estamos, pues, distantes de esas situaciones. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo son nuestras miradas? ¿Cómo es nuestro vocabulario? Así. ¿Cómo estamos tratando a las demás personas en este aspecto? Sí, un ejemplo que estás diciendo muy chévere de Abigail. Ella no agrandó el problema, sino actuó. ¿Y actuó qué? Con fe, con buena actitud, y buscó un respaldo de Dios, que se lo dio evidentemente, para que se solucionara este conflicto. No agrandar el problema, sino ayudar para que se solucione. Y ya concluyendo, entonces tenemos la bendición de el versículo número 10. Afortunados los que son maltratados por practicar justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Sí, entonces mirando, pues yo encontré varios ejemplos que aplican exactamente de persecución. ¿Cuál ejemplo más evidente? Que María, cuando estaba embarazada, pues sufrió una persecución muy grande para que Herodes quería hacer un acto muy vil contra todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén, buscando que ese bebé
no apareciera, no estuviera. Pero María, ¿cuánta persecución tuvo? Muchísima. Pero fue una mujer valiente que perseveró, una mujer que luchó. ¿Cuánto vivió? ¿Cuánto sufrió? No nos dan detalles, pero imaginémonos, una niña embarazada, no es como ahora que tú sales acá y encuentras todos los medios de transporte, ¿cierto? Vas muy cómoda, vas muy tranquila. Imagínate en ese tiempo, una niña embarazada, sin ninguna protección, un rey con ese poder buscándola para eliminar ese bebé tan lindo que ella estaba esperando. Entonces, esa mujer tuvo muchísima persecución, pero evidentemente se cumplió la promesa porque dice que bienaventurados los que los persiguen, ¿cierto? A causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y evidentemente María, pues ¿quién más que alcanzó esta promesa que poder tener en la presencia de su hogar a Jesús, nuestro Salvador? ¿Tú qué piensas, nena, de un ejemplo práctico del día de hoy de este En versículo? nuestros hogares podemos sufrir persecución de nuestros miembros más cercanos con los que convivimos. Pueden empezar con términos, ya viene la aleluya, ya llegó la cristiana o el cristiano, ya se fue a darle la plata a la iglesia. Entonces, esos son actos de persecución, de maltrato hacia el cristiano. Pero la palabra de Dios nos dice, el que persevere hasta el fin. Entonces todavía tenemos esa gran esperanza. No decaigamos, sigamos adelante con los ojos puestos en Jesús, ya que esta palabra viene directamente de Él. Así es. Amada familia, les agradecemos el tiempo, toda la sintonía que hemos podido con ustedes compartir, pero lo más importante es que por favor coloquen ahí sus comentarios, coloquen qué otra sugerencia tienen para que este título, Una familia que agrada a Dios, sea evidentemente una promesa real y que estas bienaventuranzas que hablamos en Mateo 5 las vivamos en nuestras familias, porque sabemos que la Biblia es el libro inspirado por Dios, es el libro que nos guía para poder tener una familia en bendición y que evidentemente en la familia es donde vemos cumplidas todas estas promesas. Sí, claro, en otros sitios nuestros próximos pueden tener, en la universidad puede tener conocimiento, en diferentes partes puede aprender otra serie de recursos para vivir, ¿cierto? Pero en la familia es donde nosotros nos preparamos todos los días para que evidentemente agrademos a Dios. Eso es imborrable, eso no se cambia, uno siempre tiene un ejemplo de sus autoridades en la casa y nosotros que somos las autoridades que el Señor ha colocado en nuestros hogares, somos los responsables de que todos los días practiquemos todos estos versículos en diferentes situaciones para que el Señor se glorifique grandemente en nuestras vidas. Sí, las familias somos afortunadas o bienaventuradas y nos dice la palabra porque el reino de Dios nos pertenece. Así es. Amada familia, les agradecemos muchísimo el tiempo que han compartido con nosotros y nos veremos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Bendiciones.